Mark Philip Bradley, en su obra The World Reimagined, Americans and Human Rights in the 20th Century, examina la evolución del discurso sobre los derechos humanos en los Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Su análisis se centra en cómo los estadounidenses han interactuado con la idea de los derechos humanos, influenciados por cambios políticos, culturales e ideológicos. Bradley explora cómo este concepto pasó de ser una preocupación marginal a una herramienta clave en la política exterior y la cultura estadounidense. Introducción a la argumentación de Bradley. Bradley sostiene que el concepto de derechos humanos no ocupó un lugar central en el pensamiento político estadounidense hasta después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que la idea de derechos y libertades ha sido un pilar de la identidad del país desde su fundación. Argumenta que durante las primeras décadas del siglo XX, los derechos humanos se discutían en términos de derechos civiles internos que como una preocupación global. El autor destaca que los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en particular el Holocausto, fueron determinantes en la transformación del discurso sobre los derechos humanos en Estados Unidos. A partir de entonces, la retórica de los derechos humanos comenzó a cobrar relevancia en la política estadounidense, aunque con tensiones entre la retórica oficial y la realidad interna del país, marcada por la discriminación racial y las contradicciones en su política exterior. El surgimiento del discurso sobre derechos humanos. A principios del siglo XX, los derechos humanos no eran una prioridad en la política exterior estadounidense. En su lugar, la participación internacional de Estados Unidos se centraba en la expansión imperialista, los intereses económicos y la diplomacia tradicional. Bradley destaca que, aunque figuras como Woodrow Wilson promovieron la autodeterminación, esta idea se aplicó de manera selectiva y principalmente para servir a los intereses estratégicos estadounidenses. El periodo de entreguerras no vio un gran avance en la defensa de los derechos humanos por parte de Estados Unidos, ya que el país evitó intervenir contra las agresiones fascistas y rara vez cuestionó la opresión colonial en el mundo. Sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de un marco internacional para los derechos humanos se hizo más evidente. La Segunda Guerra Mundial y el nacimiento del discurso sobre derechos humanos. Bradley analiza en detalle cómo la Segunda Guerra Mundial transformó la forma en que los estadounidenses concebían los derechos humanos. La Carta del Atlántico de 1941, firmada por Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill, introdujo principios sobre la autodeterminación y la libertad económica, que posteriormente se vincularon al discurso de los derechos humanos. Sin embargo, Bradley señala que estos principios contrastaban con la realidad de la segregación racial en Estados Unidos y el mantenimiento de imperios coloniales por parte de sus aliados. Un punto clave en la evolución del discurso sobre los derechos humanos fue la creación de la ONU en 1945 y la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, en 1948. Eleanor Roosevelt desempeñó un papel fundamental en este proceso, posicionando a Estados Unidos como un líder en la defensa de los derechos humanos. No obstante, Bradley subraya la contradicción entre este liderazgo internacional y la persistencia de la discriminación racial dentro del país, lo que generó tensiones en la credibilidad de Estados Unidos como defensor de estos principios. La Guerra Fría y el uso selectivo de los derechos humanos. Durante la Guerra Fría, los derechos humanos se convirtieron en un arma de la rivalidad ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bradley explica cómo los líderes estadounidenses usaron el discurso de los derechos humanos para criticar a los regímenes comunistas, mientras minimizaban o ignoraban las violaciones cometidas por sus propios aliados. Las administraciones de Truman y Eisenhower promovieron una visión de los derechos humanos centrada en la libertad individual y el libre mercado, en oposición a los regímenes comunistas. Al mismo tiempo, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos expuso las contradicciones del país en esta materia. Líderes como Martin Luther King Jr. y Malcolm X denunciaron la hipocresía del gobierno estadounidense, que condenaba las violaciones de derechos humanos en el extranjero mientras toleraba la segregación racial en casa. Bradley también destaca cómo la presión internacional, especialmente de países descolonizados en África y Asia, obligó a Estados Unidos a enfrentar estas críticas. La década de 1970 marcó un punto de inflexión,
con los derechos humanos convirtiéndose en una parte más formalizada de la política exterior estadounidense. El presidente Jimmy Carter es reconocido por priorizar los derechos humanos en su agenda, denunciando regímenes autoritarios sin importar su orientación ideológica. Sin embargo, como señala Bradley, esta postura no siempre fue coherente, ya que Estados Unidos continuó apoyando a gobiernos represivos como el de Irán bajo el Shah o las dictaduras en América Latina. Los derechos humanos en el final del siglo XX, triunfo o retroceso. A finales del siglo XX, los derechos humanos se habían consolidado en el discurso político global, pero su aplicación seguía siendo inconsistente. Bradley examina cómo la administración de Ronald Reagan usó el lenguaje de los derechos humanos para condenar a la Unión Soviética, mientras respaldaba a dictaduras de derecha que cometían graves abusos. Con el fin de la Guerra Fría, los derechos humanos se convirtieron en un argumento central para la política exterior estadounidense, aunque con resultados mixtos. Intervenciones humanitarias en los Balcanes fueron justificadas en nombre de los derechos humanos, pero la falta de respuesta ante el genocidio en Ruanda evidenció las limitaciones del compromiso estadounidense. Contribuciones culturales e intelectuales al discurso de los derechos humanos. Una de las contribuciones más interesantes de Bradley es su análisis del papel de la cultura y el pensamiento intelectual en la difusión del discurso sobre los derechos humanos. Examina cómo la literatura, el cine y el periodismo han moldeado la percepción estadounidense de los derechos humanos. Obras como Night de Elie Wiesel y películas sobre el Holocausto fueron clave en la concienciación sobre los derechos humanos. Del mismo modo, el periodismo jugó un papel central al exponer abusos en Vietnam, América Latina y África. Bradley también analiza la influencia de los movimientos feminista y LGBTQ en la expansión del concepto de derechos humanos. La segunda ola del feminismo en los años 70 amplió la noción de derechos humanos para incluir la igualdad de género, los derechos reproductivos y la lucha contra la violencia doméstica. Asimismo, la crisis del SIDA en los años 80 y 90 puso en el centro del debate los derechos a la salud y la no discriminación. Bradley concluye que Estados Unidos ha sido un actor clave en la promoción de los derechos humanos a nivel global, pero su enfoque ha sido selectivo y muchas veces contradictorio. A lo largo del siglo XX, el discurso sobre los derechos humanos ha sido utilizado tanto para promover reformas genuinas como para justificar intereses políticos. En The World Reimagined, Bradley ofrece un análisis profundo y bien documentado sobre la evolución de los derechos humanos en el pensamiento estadounidense. Su trabajo es fundamental para comprender no solo la historia de los derechos humanos, sino también los desafíos actuales en la lucha por la justicia global.